Hola, bienvenidos a una nueva clase de dolor osteomioarticular. En esta clase vamos a hablar de dolor perioperatorio. La idea de hablar de dolor perioperatorio tiene dos o tres implicancias muy importantes. La primera implicancia es que tenemos que tratar de que los pacientes lleguen al momento quirúrgico con el menor dolor posible. La segunda implicancia tiene que ver con el manejo del dolor periquirúrgico, donde tenemos que tratar de que prevenir el dolor que vamos a causar nosotros durante la cirugía, tratar de bloquear y modular todos los niveles que podamos para que la cirugía sea lo menos dolorosa posible y manejar el dolor postquirúrgico, principalmente durante las primeras 72 horas, para tratar de conseguir, por un lado, menores niveles de consumo de analgésicos y por otro lado, una rehabilitación mucho más precoz, una movilización mucho más precoz, lo cual en definitiva redunda en menor cantidad de complicaciones postquirúrgicas, menor consumo de analgésicos, mayor rehabilitación, menos días de internación y en definitiva menores costos en el manejo posoperatorio. ¿Cuáles son los objetivos para el manejo analgésico del dolor periquirúrgico? Como dijimos antes, tratar de llegar a la cirugía con el dolor lo más controlado posible. Idealmente los pacientes tienen que tener dolor leve a moderado cuanto mucho. Tratar de disminuir la posibilidad de dolor crónico posquirúrgico. Existen algunas alternativas, algunas estrategias de manejo del dolor quirúrgico que nos van a permitir que los pacientes tengan menos dolor posquirúrgico. La otra cosa a tener en cuenta con esto es que tenemos algunas formas de poder predecir o suponer qué tipos de cirugías y qué pacientes tienen altas chances de tener dolor severo posquirúrgico, y en estos pacientes vamos a tener la alternativa de poder hacer tratamientos analgésicos, de analgesia preventiva, de manejo de la analgesia intraquirúrgica y el manejo analgésico en las primeras horas un poco más intensivos que en los pacientes que vamos a suponer un dolor postquirúrgico menor. El manejo del dolor periquirúrgico sin duda mejora la calidad de atención percibida por el paciente, permite iniciar una rehabilitación temprana, permite disminuir complicaciones periquirúrgicas, permite disminuir consumo de fármacos, disminuir los días de internación en áreas cerradas, disminuir los días de internación globales del paciente y disminuir el impacto funcional que la cirugía le provoca al paciente. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Es la alta prevalencia de dolor posoperatorio moderado a severo. Gran cantidad de las cirugías, y particularmente las cirugías ortopédicas, son cirugías que en general uno prevé que van a ser cirugías que van a tener dolor moderado, dolor severo o incluso dolor muy severo. Existen estándares de calidad que particularmente son los que proponen las agencias de calidad como la Joint Commission, que plantean una prevalencia de dolor menor al 5%. Hay herramientas y estrategias sencillas para poder acercarnos a este objetivo que tenemos que tener en cuenta y aprender a utilizar. Y obviamente adecuar el manejo y las estrategias a la fisiopatología del dolor en el momento periquirúrgico y adecuarlas a cada uno de los pacientes que tenemos delante. ¿Cuáles son las principales causas de dolor posoperatorio? Tenemos que tener en cuenta que los pacientes pueden tener dolor no relacionado con la operación. Tenemos que tener en cuenta que los pacientes tienen dolor relacionado con la indicación quirúrgica, es decir, no relacionado con la operación. Por ejemplo, un paciente va a tener una cirugía de reemplazo de rodilla y puede tener también una neuralgia posherpética o cefalea crónica o algún otro tipo de dolor que nada tiene que ver con la cirugía. Puede tener dolor asociado con la indicación quirúrgica, en este caso que pusimos de un reemplazo de rodilla, puede tener gonalgia. Puede tener dolor provocado por los procedimientos, ¿sí? Por procedimientos diagnósticos o por procedimientos terapéuticos. Puede tener dolor provocado por los tratamientos, en caso de, por ejemplo, los casos más gráficos son los pacientes que son sometidos a quimioterapia o a radioterapia y tienen dolor
post-quimioterapia o post-radioterapia, pero también tenemos, por ejemplo, los pacientes que son sometidos a determinados tipos de cirugías y quedan con dolor residual posterior a la cirugía, o quedan con se le colocó una prótesis y queda una prótesis floja o sobreinfectada, etcétera, que pueden ser provocados por el mismo tratamiento. Dolor provocado por la misma cirugía que estamos haciendo nosotros. No nos olvidemos que la cirugía es un acto de agresión hacia el organismo, y esto provoca dolor. Y obviamente todo esto va a estar manifestado por parte del paciente con las conductas del dolor que el paciente pueda manifestar. Como decimos siempre, el dolor es un fenómeno comunicacional, lo padece el paciente, lo queremos evaluar nosotros, y el paciente en realidad lo manifiesta con un impacto funcional y un impacto afectivo, y con una serie de conductas que en definitiva son las conductas del dolor. En cuanto a la fisiopatología, en el acto quirúrgico vamos a tener inflamación clásica, prostaglandino dependientes por la agresión que estamos provocando, más allá de que la causa que haya sido la indicación quirúrgica puede también generar inflamación clásica o no, pero la misma agresión quirúrgica genera inflamación. Inflamación neurógena, ya sea por dolores más bien crónicos, por lesión de nervios, etcétera. Y obviamente va a haber un proceso de sensibilización periférica en una primera instancia y un proceso de sensibilización central en caso de que el dolor se prolongue en el tiempo. Entonces hay 5 etapas, como ya vimos, donde el dolor podemos tratarlo o modularlo. Por un lado tenemos la transcripción en la parte más periférica, en la parte más periférica, ya sea piel, partes blandas o incluso en tejido óseo. La transmisión, cómo los nervios transmiten la información del dolor, la modulación a nivel del asta posterior de la médula, la percepción y la emoción. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en el momento de pensar en estrategias para el manejo del dolor perioperatorio es que yo tengo estrategias que me van a permitir, tanto en la etapa preventiva o preoperatoria, como en la etapa operatoria, quirúrgica, como en la etapa posoperatoria inmediata, ¿sí? Tengo diferentes estrategias que me van a permitir actuar sobre diferentes etapas, sobre diferentes mecanismos fisiopatológicos para poder tener una mejor analgesia. Entonces, los blancos terapéuticos van a ser la transcripción, la transmisión, la modulación, la percepción y la emoción, y tengo que empezar a pensar qué voy a elegir, qué estrategia terapéutica, farmacológica o no farmacológica, voy a elegir para poder trabajar y para poder tratar y para poder modular cada una de estas etapas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el dolor postquirúrgico es mucho más alto en el primer momento y que a partir de las 72 horas empieza a bajar de manera importante. Esto es muy importante porque son las primeras 72 horas donde voy a tener que tener un tratamiento analgésico mucho más agresivo, o para no decir un tratamiento más agresivo, un tratamiento más robusto, más importante. Y después de las 72 horas, si el paciente evoluciona favorablemente, voy a poder disminuir fácilmente la carga analgésica. Tenemos que tener en cuenta que en un acto quirúrgico tengo dos tipos de dolores: un dolor de reposo, un dolor basal, ¿sí? Y un dolor incidental con el movimiento, con la tos, etc. Entonces, nuevamente, y para reforzar este concepto, yo tengo que pensar de que el paciente, previo a la operación, viene con un nivel de dolor que tengo que tratar de que sea el menor dolor posible. Durante el acto quirúrgico le voy a generar dolor por la misma intervención y tengo que tratar de bloquear y modular esta información de dolor que yo voy a estar generando. Y durante las primeras 72 horas del posoperatorio son las horas más críticas de mayor carga de dolor, donde yo tengo que hacer tratamientos más importantes, más robustos, para poder conseguir una adecuada analgesia. Existen riesgos relacionados a la cirugía para pensar en que el paciente tiene riesgo de tener dolor posoperatorio severo,
¿Cuáles son? Depende por un lado del compromiso funcional que genera la cirugía. No es lo mismo una cirugía que va a generar un paciente que quede postrado que una cirugía que puede ser perfectamente ambulatoria. El nivel de sangrado es otro factor predictivo de que las cirugías que tienen mayor nivel de sangrado son cirugías que van a generar más dolor. La posición quirúrgica es sumamente importante. Hay determinadas cirugías que requieren posiciones eh, que generan dolor y por tiempos prolongados, y obviamente la duración del procedimiento. En líneas generales tenemos que pensar que bajo riesgo de dolor posoperatorio son cirugías de invasión mínima que tienen mínima chance de pérdida sanguínea. Los pacientes que tienen chances de intermedias de tener dolor postquirúrgico son pacientes que están sometidos a un estrés quirúrgico un poco más importante, con una invasión un poco más importante, pero con índices de mortalidad muy bajos de ese tipo de cirugía, pero tienen mayores pérdidas sanguíneas mayores a los 200 mililitros, en general entre 200 y 500. Los pacientes que tienen alto riesgo de tener dolor posoperatorio son los pacientes que tienen mayor estrés quirúrgico, cirugías más grandes, cirugías que tienen invasiones mayores, mayor cantidad de planos, que tienen aumento de la morbimortalidad generalmente, con riesgos moderados de morbimortalidad, y que tienen pérdidas sanguíneas entre 500 y 1000 mililitros. Y después tenemos los pacientes que tienen gran riesgo de tener dolor postquirúrgico, son los que el nivel de agresión quirúrgico son mucho más grandes, el riesgo de mortalidad son bastante significativos por el tipo de cirugía, y son los pacientes que tienen mayores chances de tener pérdidas sanguíneas, incluso chances de perder más de 1000 mililitros que requieren reposición. Para poner algunos ejemplos, los pacientes que tienen muy bajo riesgo de tener dolor postquirúrgico severo son pacientes que tienen lesiones en piel y son una sutura, cirugías de catarata, glaucoma, una cirugía de túnel carpiano, cirugías de falanges, drenaje de abscesos, etc. Los que tienen un riesgo intermedio ya son las hernioplastías, algunas afenectomías, una artroscopía por el tiempo y el tipo de invasión que tienen, y algunas otras cirugías laparoscópicas. Los que tienen grado alto son las cirugías por ahí un poco más mayores, como anexohisterectomías, una disectomía lumbar, ¿sí? Y los que tienen gran riesgo de tener dolor severo son las cirugías de reemplazo total articular, cirugías cardiovasculares, etc. Para que tengamos algunas cosas que también tenemos que tener en cuenta, si tenemos en cuenta el terreno, si tenemos en cuenta quién es el paciente, también tenemos que empezar a valorar otras cosas. Hay pacientes que tienen mucho más riesgo de generar dolor regional complejo, síndrome de Sudeck. Entonces, estos pacientes hay que tenerlos en cuenta, hay que hacerle una buena analgesia preventiva, aún para una cirugía de bajo riesgo de dolor posoperatorio como un túnel carpiano, ¿sí? También tenemos algunos pacientes que tienen bajo riesgo de tener dolor severo, como por ejemplo frente a una artroscopía, pero también dependiendo del terreno, dependiendo quién es el paciente, a veces la chance de tener dolor severo aumenta bastante y tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuál es un poco la relación entre algunas cirugías según otras estadísticas? El doctor Janssen y Kalkman fueron dos médicos que se dedicaron a estudiar mucho el tema de poder predecir los niveles de dolor posoperatorio que van a tener. Y esto es muy importante porque evaluaron múltiples cantidades de cirugías y los niveles de dolor posquirúrgico que tenían, y clasificaron las cirugías en 5 grupos. Los que tienen muy baja chance de tener dolor severo posoperatorio, y estas son cirugías urológicas endoscópicas, cirugía testicular u ocular. Los que tienen baja chance, alrededor de un 50%, son cirugías de otorrinolaringología, ¿sí? Alguna laparoscopía diagnóstica, ¿sí? Que tienen baja chance de tener dolor severo posoperatorio. Después tenemos las que tienen moderada, ya rondando el 60%,
¿sí? Una biopsia ganglionar, una lesión muscular o ligamentaria, una cirugía de, de mi abdomen superior con anestesia epidural, tienen alrededor del 60% de chance de tener dolor severo posoperatorio. Y ya rondando el 70%, los que tienen altas chances, cirugías mayores de mama, procedimientos sobre huesos, colocación o retiro de prótesis, etc. Y ya las que tienen muy alta chance, casi el 80, 90 o 100%, algunas laparoscopías terapéuticas, algunas cirugías intraabdominales sin anestesia epidural, cirugías con hernia de disco sobre columna, etc. Esto es como para tener más o menos presente qué riesgo de tener un dolor posoperatorio severo tiene el paciente. Con respecto a esto, el tipo de cirugía va a depender la invasividad de la cirugía, la chance de lesión sobre los nervios, la duración de la cirugía. Las cirugías reconstructivas en general son mucho más dolorosas. Cirugías en sitios previamente operados, o sea, reoperar sobre una zona ya operada, ¿sí? Y técnicas quirúrgicas con gran cantidad de lesión provocada por el operador, donde tenemos retracción, debridamiento, expansión, etc. Esto son cirugías que generalmente son muy dolorosas. Obviamente es muy importante tener una entrevista prequirúrgica con el paciente pensando en el tema de dolor y cómo lo vamos a evaluar y cómo lo vamos a tratar de prevenirlo. Y dentro de esto tenemos que tratar de establecer una relación positiva con el paciente y con la familia y explicarles cuál es el objetivo de esta entrevista. Tenemos que realizar una historia clínica de dolor que contemple las experiencias previas del paciente, las historias de cirugías y los tratamientos que recibieron hasta el momento. Tenemos que educar al paciente acerca de los métodos de evaluación del dolor, su uso y frecuencia, medidas farmacológicas y no farmacológicas, la utilización de rescates, etc. Entonces, de esta manera, nosotros podemos darle una ficha en caso de que no seamos nosotros del equipo quirúrgico, del equipo que lo va a tratar al paciente después, para poder acordar con el paciente cómo vamos a medir el dolor en el posoperatorio, ¿sí? Y cuáles van a ser un poco las estrategias terapéuticas de inicio y la utilización de rescates. Tenemos que valorar los preconceptos y experiencias sobre uso de analgésicos, el riesgo de adicciones de los pacientes y de efectos adversos severos. Hay pacientes que no quieren usar opioides o que tienen miedo, no saben bien por qué, pero no tuvieron experiencias previas, pero no quieren usarlo, o tuvieron alguna experiencia con algún familiar o conocido, y tenemos que tratar de derribar los mitos. Hay pacientes que tienen alto riesgo de adicción y estos pacientes hay que evaluarlos y controlarlos, pero no quitarles la posibilidad de tener analgesia, y por ahí vamos a usar algunas otras estrategias analgésicas, ¿sí? Y obviamente hay que explicarle a los pacientes cuáles son los efectos adversos del tratamiento y lo que podemos hacer para identificarlos rápidamente y prevenirlos o tratarlos. Tenemos que desarrollar una estrategia analgésica con el paciente basada en el tipo de cirugía, las expectativas de dolor de la cirugía y cuáles son las expectativas del paciente, cuáles son las comorbilidades clínicas y la ventana terapéutica que tenemos, es decir, qué chance de poder tratar a los pacientes sin generar efectos adversos tenemos, qué riesgos-beneficios tenemos y obviamente tener en cuenta los costos y las preferencias del paciente. También tenemos que ayudar al paciente a elegir un método adecuado para evaluar el dolor, como dijimos antes, escalas visuales, escalas numéricas, podemos usar escalas tipo termómetro, etc. Y tenemos que entrenarlo en el uso de estas escalas para que sea fácil la medición y el seguimiento posterior a la cirugía. Y obviamente educar al paciente y educar a la familia acerca de las responsabilidades en la colaboración en el manejo del dolor en su justa medida, ¿sí? Y la importancia del uso de los rescates y entrenar a los pacientes y a la familia en cómo utilizar estos rescates.
Obviamente tenemos que generar un documento con toda esta entrevista que tuvimos con el paciente para que el cirujano, el anestesiólogo y los médicos que lo vayan a seguir en el posoperatorio inmediato tengan toda esta documentación disponible para poder usarla, ¿sí? Y obviamente tener un mismo lenguaje de comunicación con el paciente. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Tenemos una paciente y queremos saber qué riesgo de dolor severo posoperatorio tiene. No tenemos la bola de cristal como para poder adivinar esto, pero sí existen algunas herramientas desarrolladas por Kalman y desarrolladas por Janssen y Kalman que nos van a permitir tratar de predecir qué riesgo de dolor severo tiene esta paciente, y en función de esto me van a permitir poder utilizar estrategias de analgesia preventiva, analgesia intraoperatoria y analgesia posoperatoria adecuados para esta paciente. Paciente mujer, 65 años, obesa, con un Body Mass Index de 32, con una agonalgia severa, con intensidad 9 en 10 incidental, 6 en 10 basal, con alto impacto funcional. La paciente prácticamente no camina, no deambula, se mueve muy poco en la casa. Medicación habitual: paracetamol, tramadol, losartán, clonazepam, escitalopram y metformina. Es programada para un reemplazo total de rodilla, tiene mucha ansiedad por la cirugía y pregunta algunas cosas sobre la anestesia y la cirugía. Esto es muy importante porque tenemos acá la escala de Kalman, ¿sí? Que es una escala que predice el riesgo de que el paciente tenga dolor severo posoperatorio. Esta escala tiene un valor de corte de 4, y si el paciente tiene 4 o más en esta escala, tiene altas chances de tener dolor severo posoperatorio. Entonces, si el paciente tiene 4 o más, yo estaría autorizado a usar estrategias de analgesia preventiva, estrategias de analgesia intraoperatoria mayores y estrategias de analgesia posoperatoria inmediato mayores, porque yo ya puedo ir previendo que este paciente va a tener un difícil manejo del dolor. Entonces, como dijimos, esta paciente es de sexo femenino, tiene entre 31 y 65 años, tiene dolor posoperatorio inmediato severo por el tipo de cirugía, uso opioides de manera regular, estaba en tratamiento con tramadol, uso regular de ansiolíticos o antidepresivos, es una cirugía abierta, es una cirugía ortopédica, tiene un BMI más de 30 en más de 30 más de 30 de BMI, y tiene un alto nivel de ansiedad preoperatoria. Si sumamos, esta paciente tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos, lo cual me hace pensar de que tiene altísimo riesgo de tener dolor severo posoperatorio, y esto va a hacer que yo optimice las estrategias analgésicas para esta paciente. Si utilizamos la escala de Janssen-Kalman, que es una modificación de esta escala que pasó, ¿sí? Vamos a ver que es una cirugía con internación, que la paciente tiene 65 años, lo cual le da -3. Es un dolor, el dolor preoperatorio está en 9, lo cual le da 5 puntos. Tiene un tipo de cirugía con altas chances de dolor, lo cual le da 5 puntos. Tiene una ansiedad preoperatoria según el score APAIS, que está por encima de los 11 puntos. Tiene una necesidad de información preoperatoria que está por encima de los 6 puntos, lo cual le disminuye 2. Y esto hace que esta paciente tenga un total de 8 puntos y un 77% de riesgo de tener un dolor posoperatorio severo. De nuevo, las chances son altas y requiere de estrategias analgésicas adecuadas. Lo que tiene de bueno este score de Janssen y Kalman es que me permite ajustar un poco el porcentaje de riesgo, ¿sí? Y una cosa muy interesante es que este score de modificado incluye la utilización de la escala de ansiedad y de necesidad de información, que es muy interesante y ahora vamos a ver.